Hacemos este tiempo bajo la presencia del Espíritu Santo, que Él sea abriendo nuestro entendimiento, que Él sea abriendo nuestros oídos espirituales para que podamos entender lo que el Señor nos quiere enseñar. Amén. Amado Dios y Padre Santo, quiero darte gracias, Señor, por este tiempo especial donde queremos honrarte, queremos coronarte, queremos darte desde ya la adoración, la honra y la gloria. Donde, mi amado Dios, te damos gracias por la iglesia, la misión apostólica La Vid, por sus pastores, gracias. Gracias por esos siervos de Dios llenos de compasión, llenos de misericordia, llenos de servicio por tus cosas, Señor. Te doy gracias por sus vidas. Y hoy presentamos delante de ti este tiempo que tú has colocado en nuestros corazones, el lugar de los olivos, el Getsemaní. Queremos, Señor, pedirte que tú nos ayudes, Señor, a que sean pocas y cortas nuestras palabras, pero que tus palabras sean vivas, eficaces, cortantes, penetrantes, que disciernan el pensamiento y las intenciones del corazón, que partan los tuétanos y que nunca vuelvan atrás vacías. Así será tu palabra, Señor, en este día. Gracias te damos, Espíritu Santo, te invitamos. Toma el control de todas las cosas que vamos a enseñar, que vamos a aprender, y te damos gracias, amado Dios. Amén, amén, amén. Bueno, hay un tema especial. Hemos intitulado este tema El lugar de los olivos, o el bien llamado el Getsemaní. Les pido por favor nos acompañen al libro de Mateo 26, 36. En Mateo 26, 36 dice: Jesús ora en el Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, o bien llamado el lugar de los olivos, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Qué tremendo este tiempo. Fue uno de los tiempos más dolorosos de nuestro Señor Jesucristo. Fue uno de los tiempos donde Él estuvo muy triste y tuvo mortal angustia. Tuvo una angustia terrible. Y esa angustia yo la quiero plasmar un poco en donde está aquí también, en el Salmo 22. El Salmo 22 es el Salmo del Getsemaní. Es el Salmo donde aún el rey David, miles y miles de años antes, él está profetizando lo que va a ocurrir. Y dice el Salmo 22:1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué te has apartado de mí? ¿O por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mí y está tan lejos de mí tu salvación y de las palabras de mi clamor?
Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Esa fue una noche con una angustia terrible para el Señor. Fue una noche donde todo mundo lo abandonó. Como decía Sandrita y Toñito, Pedro acababa de hablar con él. Pedro acababa de hablar con el Señor y le decía: mi vida pondré por ti, yo no te dejaré, yo no te abandonaré, yo estaré contigo. Pero también lo había dejado. El mismo Señor Jesús se acerca a Pedro y le dice: mi alma está angustiada, estoy triste, estoy acongojado, necesito que vengan y oren conmigo. Y llama a los hijos de Zebedeo y llama a Pedro, y no son capaces de orar por él en el momento más terrible de su vida. Y aquí en el Salmo 22 lo empieza a plasmar el rey David, y dice el Salmo 22:12: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Venían contra él todos sus enemigos. Espiritualmente, todos los demonios, todas las potestades, las huestes de las tinieblas, principados, gobernadores, Satanás mismo había venido en contra de él para doblegarlo. Como no lo pudo doblegar en el desierto cuando él tuvo 40 días de ayuno, donde le decía: ven, convierte esta piedra en pan. Y el Señor le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Y trató de doblegarlo 3 veces, lo colocó en el pináculo más alto. Y el Señor Jesús nunca se humilló delante de Satanás. Entonces era el momento, supuestamente, de la victoria del enemigo. Por eso dice aquí: me han rodeado toros de Basán, me han cercado. El toro de Basán es el toro más fuerte que hay. Y sigue diciendo en el versículo 13: abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Dice que lo señalaban, le daban desputos, dice la palabra, le daban desputos, o sea, le daban groserías. Dice que se mecearon en su barba y querían arrancar su barba. Fue un tiempo de sufrimiento tremendo. Entonces, algo que yo puedo aprender de este pasaje es cómo el Señor primero va y descansa en Dios y le dice: no se haga mi voluntad sino se haga la tuya, más aún sabiendo, más aún entendiendo, más aún viendo como una película en su interior lo que iba a acontecerle, lo que le iba a pasar. Él estaba en el lugar de los olivos. Él estaba en ese Getsemaní donde él estaba viendo cómo iba a ser triturado, cómo iba a ser molido, como lo predicaba Sandrita y Toño, como esa Santa Cena. Cuando nosotros tomamos el pan de la Santa Cena, dice que ese pan fue partido. Jesús partió ese pan y lo entregó a cada uno de sus discípulos. Pero yo recuerdo la primera vez que yo tomé la primera Santa Cena mía, y fue algo tremendo. Porque yo viví este Salmo 22 cuando yo estaba tomando la Santa Cena. Yo pude sentir ese pan en mi boca, como lo trituraban mis dientes. Y yo no podía parar de llorar. Y yo era quebrantado tremendamente porque yo vi cómo Cristo moría por mí. Cómo Él entregaba su vida por mí. No le importó, no habló, nos perdonó. Fue tremendo lo que el Señor hizo por nosotros. Y cuando aún tomaba el vino, cuando aún bebíamos el vino, que el vino simboliza el nuevo pacto, que es la sangre de Cristo, que también mi hermanita y Toñito lo compartieron, yo podía ver cómo esa sangre preciosa me lavaba y me limpiaba. Y era quebrantado en ese momento. Y yo tuve esa película dentro de mí, esa imaginación delante de Dios. Dios me dio la revelación del Getsemaní. Dios me regaló la revelación de la cruz. Por eso somos nuevas criaturas. Por eso es. No es solamente porque lo querramos ser, sino es porque Cristo se reveló a nosotros. Y el mismo Dios le permitió a Jesús, al Señor, en el Getsemaní, ver lo que él iba a vivir. Por eso su alma estaba triste hasta la muerte. Y dice en el versículo 14 del Salmo 22: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron.
He sido derramado como aguas porque uno de los romanos tomó una lanza y la clavó en el costado y su corazón explotó. Y la poca sangre que le quedaba en su corazón explotó y salió como cera, salió como aguas. Y dice, todos mis huesos se descoyuntaron y mi corazón fue como cera. Aún se descoyuntaron sus huesos porque por el mismo peso del Señor tenía sus clavos en su mano izquierda, en su mano derecha, tenía sus clavos en sus pies y estaba totalmente herido y quebrantado por el látigo de Roma. 39 latigazos más uno. Él estaba viviendo en este Salmo 22 lo que iba a padecer al otro día. Él estaba viviendo en el lugar de los olivos, en el lugar del Getsemaní, lo que iba a vivir. Por eso estaba tan triste hasta la muerte. Y le dice a cada uno de ellos, oren, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ellos estaban llenos de sueño. Y dice el versículo 15 del Salmo 22, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Yo cuando leía esto esta tarde, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, había tanta sequedad en el Señor, que la lengua se le pegó en la parte de arriba del paladar. Y fue una de las últimas palabras que él dijo, tengo sed. Y aquellos romanos le pasan en una daga un poquito pero de vinagre, que tampoco lo pudo tomar. Y dice el versículo 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Qué tremendo. Aquí lo están profetizando lo que él iba a vivir. Y en el Getsemaní, él estaba mirando como una película lo que él iba a padecer. Perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, pero la cuadrilla de malignos no eran solamente los hombres, sino que eran las potestades. Era el mismo Satanás. Horadaron mis manos y mis pies. Horadaron sus manos porque no querían que hiciera más milagros. Porque no quería que los ungieran más para que tuvieran propósito. Porque en la imposición de manos hay una transmisión espiritual, celestial, donde Dios nos demanda seguir haciendo nuestra vocación, que es servirle a Él. Perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Los pies también los clavaron a la cruz para que no siguiera a Él el propósito divino, para dejarlo y para frenarlo. Pero no sabía el enemigo que habían 12 discípulos fieles. Y de ahí hacia arriba iban a haber millares de millares de millares sirviéndole al Señor. Hoy han pasado 2021 años después y antes de la muerte de Jesucristo, de nuestro Señor. Y hay increíblemente miles de creyentes y miles de discípulos. Dice el versículo 17, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran. Él podía mirar los huesos porque el látigo de Roma, cuando le daban a ellos a él el latigazo, el látigo de Roma tenía vidrio y tenía hueso filudo y le desollaba la piel. Le arrancaba completamente la piel y quedaba mirándose en los huesos. Algo muy cercano a lo que vivió el Señor Jesús es la película La Pasión de Cristo, pero no es totalmente cercano, porque dice que en él no se veía nada bueno, que todo era una podrida llaga y que todo estaba hinchado. Es tremendo. Y dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. También tomaron sus vestidos, tomaron su túnica y empezaron a echar suertes en ellos. El Getsemaní, el lugar de los olivos, es algo que nosotros tenemos que vivir a diario, como la palabra que nos compartió el pastor John a las 2:30 de la tarde, donde él decía que nos presentemos al Señor como sacrificio vivo, santo, oportuno para el Señor. Debemos presentarnos ante Él, ante la cruz.
Mirar lo que Él hizo por nosotros, cómo se humilló a sí mismo, cómo Él dio su vida y compartió su vida completamente con nosotros, cómo fue partido como un pan y cómo su sangre nosotros la podemos beber y tener un nuevo nacimiento y tener una nueva vida y tener una nueva familia. Allí es donde encontramos una victoria grandiosa. Allí, en el momento más difícil de mi Jesús, en el momento más difícil del Getsemaní, en el momento allí de los olivos. Amén. Y los dejo con mi esposita que quiere compartirles otra partecita. Amén. Así es. Buenas tardes a todos. Algo tremendo que el Señor nos enseña a través de esta palabra, que es el lugar de los olivos, el Getsemaní. Getsemaní significa lugar prensado de aceite. Y era un lugar muy especial porque Jesús no solamente oró esa noche de agonía, sino que Él solía en otras ocasiones visitar ese lugar para tener comunión con su Padre. Pero mira lo que dice la palabra en Lucas, porque vamos a leer lo que significa o lo que el Señor Jesús vivió allí en el Getsemaní, en este tiempo tan tremendo, donde el Señor nos quiere enseñar esa importancia de buscarlo, lo que Toñito y Sandrita compartían hace un momento, esa importancia de esa comunión con el Señor, de velar, de orar, y es esa importancia que el Señor nos deja en esta tarde. Mira lo que dice Lucas 22:39, lo leímos también en Mateo 26, 26, pero ahora lo vamos a leer en Lucas 22:39. Dice: saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén y amén. Se cree que el mayor tiempo que Jesús pasó postrado de rodillas aquí en el Getsemaní precisamente fue en este lugar. Él oró en muchos lugares, pero precisamente aquí en el Getsemaní fue donde pasó mayor tiempo, casi toda la noche orando en tiempo de angustia. Dice el texto y narra la palabra que el Señor tuvo que tomar una decisión decisiva, muy tremenda en esa noche. Había algo que inquietaba su corazón, había algo, esa decisión que marcaría la historia de toda la humanidad. Y algo tremendo es que Jesús precisamente gana esa batalla allí en la cruz por nosotros. Pero en lo que me quiero enfocar en un momento a través de lo que es el Getsemaní, es que debemos entender que en este huerto donde habían olivos es como ese aceite que representa esa presencia del Espíritu Santo, ese lugar de comunión donde Jesús apartaba siempre ese tiempo para buscar esa comunión con el Padre. En ese momento, en esa noche de Getsemaní, hubo algo tremendo, y es que Jesús entra en un tiempo de agonía, que acá lo dice en la palabra, entra en un tiempo de mucha preocupación, entra en un tiempo donde sintió esa presión de todo lo que estaba sucediendo, lo que hablaba también mi esposo ahorita. Fue una noche tal vez donde las tinieblas gobernaban el momento, el lugar, y dice la palabra que Jesús estaba en una profunda agonía. Estaba en un tiempo difícil, porque él sabía que horas después de que él saliera de ese lugar, él se enfrentaría a algo tremendo. Se enfrentaría a lo que traería
esa realización, esa redención de toda la humanidad, donde los pecados de todo el mundo, los pecados de tuyos, los pecados nuestros, los pecados de nuestras siguientes generaciones recaerían sobre los hombros de Jesús. Aunque nosotros no hayamos nacido en ese tiempo, el Señor se estaba preparando para llevar en Él ese pecado, esa redención, esa salvación para cada uno de nosotros. Por eso Él entró en esa profunda agonía, por eso Él entró en esa profunda tristeza. Fue como un peso encima de Él. No sé si tú te puedas imaginar cómo se siente una persona cuando tiene tanta opresión, cuando hay un peso encima de su hombro, o cuando hay alguna dificultad, cuando tú pasas por alguna situación difícil en la que tú dices, yo creo que no voy a poder salir de esto, ¿cómo lo voy a hacer? Y Jesús precisamente se puso en el lugar de nosotros. Él vivió esos momentos de angustia, Él sintió esos momentos de estrés, de agonía. Y algo tremendo que sucede, que lo dice aquí la palabra, dice que Él sudaba grandes gotas de sangre. Esto científicamente es conocido como hematohidrosis, que significa sudar sangre. Según los científicos, estos casos pueden suceder de 1 entre 8 millones de personas. O sea, es algo muy raro. Es algo extraordinariamente raro. No se ve muy comúnmente. Dice también que este estudio dice que son capilares de la piel que se rompen y se mezclan con el sudor ante situaciones extremas. ¿Cuándo sucede esto? Cuando hay una situación extremadamente de angustia, de agonía, de estrés. No sé si tal vez tú has vivido en algún momento estos momentos donde tú sientes que ya no puedes más. Y es cuando a veces vienen esas úlceras, esa gastritis, a veces se manifiesta de esa manera, pero en el Señor Jesús se manifestó de esta manera, sudó grandes gotas de sangre, porque también igual había un propósito divino en esto que le sucedió al Señor. Entonces, esta presión que sufrió el Señor Jesús en su cuerpo, de soportar todo esto, hizo que Él entrara en ese nivel de estrés y comenzó su corazón a latir fuertemente y a crear esta presión capilar en su sangre hasta llegar a este momento de producir sudor con sangre. Quería explicar un momento esto porque a veces muchos nos podemos preguntar, uy, pero tremendo que una persona pueda sudar sangre. No sé si alguno en algún momento ha podido experimentar o vivir esto o conocer a alguien que haya sufrido esto. Yo no lo he conocido hasta el momento, solo mi Señor Jesús. Entonces vemos que fue algo extremadamente tremendo, fue algo que nosotros nunca nos imaginamos que pudiera vivir el Hijo de Dios. Él lo vivió por nosotros. Jesús estaba siendo sometido a esa presión, no solamente en su cuerpo, sino también en su alma y en su espíritu. Y algo tremendo que encontraba también en esta palabra, dice el versículo, quiero que me acompañes ahí mismo donde estamos, Lucas 22, diciendo, Lucas 22, 42, dice la palabra diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Algo tremendo que sucede en esta parte es que cuando el Señor Jesús se acerca a su Padre allí en el Getsemaní y clama a Él y le pide, Señor, pasa de mí esta copa. Él no lo hacía simplemente porque el Señor tuviera miedo de que iba a ser crucificado o que tal vez iba a ser azotado o que tal vez iba a ser golpeado, sus ropas iban a ser rasgadas. Él no tenía miedo acerca de todos estos acontecimientos que venían a su vida, sino que Él declara, Señor, pasa de mí esta copa, porque algo tremendo que sucede aquí es porque Dios Padre le dice al Señor Jesús, necesito que tú tomes esta copa, porque es la copa de la ira de Dios, es esa copa donde Él se estaba reservando esa ira de Dios sobre toda la humanidad. Mira lo tremendo, y me impactaba esta parte cuando yo leía
Lucas 22 lo leí varias veces, lo leí en Mateo 26 y luego en Lucas, y tú puedes mirar que en Lucas 26 no menciona esta parte, pero el Señor se enfocaba porque Dios tenía no ese miedo, sino el decir: Señor, yo no quiero que tú te apartes de mí, que la ira tuya venga sobre mi vida por causa del pecado de la humanidad. Mira lo tremendo que sucede, y mira lo grande que era el pecado de la humanidad. Mira lo que Jesús estaba haciendo por cada uno de nosotros. Estaba llevando nuestras iniquidades, nuestras maldiciones, nuestras enfermedades, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia. Era esa copa de la ira de Dios. Por eso el Señor, cuando Jesús estaba crucificado, se apartó del Señor por causa de esa maldad, por causa de ese pecado. Mas Jesús dice: Señor, no se haga mi voluntad, sino haz tu voluntad. ¿Y qué tal que en esta tarde, en este tiempo que estamos celebrando esta Semana Santa, donde estamos recordando eso precioso que hizo el Señor por nosotros, esa redención, pudiéramos decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía? Señor, yo deseo que tú hagas algo en mi vida en este tiempo. Tal vez tú tengas que reconciliarte con el Señor en este tiempo. Tal vez tú tengas que volver al Señor, volver a ese lugar secreto, volver a su presencia, volver a buscarlo. Como lo decía mi esposa hace un momento, como lo decía Toñito, Sandra, de ir y velar y orar. Algo que me impactaba mientras oraba también sobre este tema es que el Señor nos decía: a veces no somos capaces de velar una hora. Y Jesús se acercó a sus discípulos 3 veces, ahí en Mateo 26, en 3 ocasiones. Jesús se acerca a sus discípulos: ¿no podéis orar una hora conmigo? Él necesitaba ese respaldo, tal vez de los que decían amarnos. Y dice el Señor también aquí en su palabra que el Señor Padre tuvo que enviar un ángel para animar el alma, el espíritu de Jesús, para reconfortarlo, para motivarlo, para decir: yo sé que esto es duro, yo sé que es difícil, pero tú te vas a poder levantar de ese lugar. Y el Getsemaní para nosotros debe ser ese lugar de encuentro, ese lugar de santidad, ese lugar de restauración, ese lugar de renovarnos como hijos de Dios, el cambiar nuestra vida. Y Getsemaní también significa obediencia. Y esto es algo tremendo que nosotros necesitamos aprender en este tiempo. Necesitamos aprender a obedecer a Dios. Dice la palabra en Filipenses 2:8. Dice la palabra: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira lo tremendo que hizo Jesús. Él fue humilde, él fue obediente hasta la muerte, dice la palabra, y muerte de cruz. Él hubiera podido decir: Señor, bueno, hágase tu voluntad, pero mejor, Señor, que se haga mi voluntad. Y él dijo: no, Señor, pasa de mí esta copa, esta ira del Dios Todopoderoso, pero que se haga, Señor, tu voluntad, no la mía. Porque necesitamos obedecer al Señor. Necesitamos entender ese sacrificio que Jesús hizo allí en la cruz, y aún desde el Getsemaní, que empezó a marcar todo. Esa fue la pauta. El Getsemaní fue ese lugar donde se partió la historia, donde el Señor dijo: aquí voy a transformar, desde este lugar voy a empezar a transformar toda la humanidad. Y es lo que anhela nuestro corazón en este momento, en este tiempo, que nosotros nos volvamos al Señor en esa obediencia, en esa sujeción y en esa humildad. Amén. Amén. Muy bien, mi vida. Y hay una palabra para terminar en Isaías 53. Desde el versículo 1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. O sea, él resucitó. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Vamos a orar. Y te pido, cierra tus ojos naturales y vamos a abrir nuestros ojos espirituales, viendo a Jesús allí en la cruz. Con todo tu corazón, si puedes decirle al Señor: Señor, regálame la revelación de la cruz. Regálame la revelación de la cruz, donde tú llevaste todos mis pecados, donde allí tú dijiste: consumado es, donde me das la victoria, donde puedo ir delante de ti y humillarme yo ahí debajo de esa cruz y permitir que una sola gota de tu sangre preciosa me lave y me limpie, me renueve, me santifique, me purifique. Hoy me postro delante de ti con mi esposa, con mi hijo Walter, con Tatianita, con toda la iglesia Misión Apostólica La Vid, con toda la iglesia Avivamiento Betel, con cada iglesia y cada persona que está viendo este servicio, Señor. Y nos humillamos delante de ti y te pedimos: límpianos, porque por tu llaga hemos sido sanados, por tu llaga hemos sido curados. Por eso no cedemos más a la tentación, por eso no cargamos más este peso del pecado. Por eso de ahora en adelante corremos contigo, mi Jesús. Límpianos y lávanos. Puedes ver conmigo allá a Jesús en la cruz. Puedes ver cómo cae una gota de su sangre preciosa sobre tus sienes, sobre tu cabello, sobre tu cuerpo. Y Él te dice: esta es la sangre del nuevo pacto y este es mi cuerpo entregado por ti. Gracias, Señor. Gracias por la revelación de la cruz. Gracias por tu sacrificio. Gracias por este tiempo de Getsemaní. Gracias por limpiar todos mis pecados. Gracias por librarme de las tentaciones. Gracias por librarme del mal, del infierno, del Seol, del Abadón. Gracias. Hoy confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor. Hoy confieso que tú diste tu vida por mí. Hoy confieso que de tal manera me amaste que entregaste a tu Hijo por mí, mi bondadoso Dios. Gracias. Gracias por esa palabra que dijiste en la cruz: consumado es. Gracias, porque tú ya hiciste todo. Mi salvación no es por obras. Mi salvación es por tu gracia, porque tú diste todo por mí. Ahora yo y mi casa daremos todo por ti. Te bendecimos, mi Jesús. Te bendecimos, mi Padre y Dios del cielo. Y te damos toda la gloria, Espíritu Santo. Levanta con tu poder a cada uno de los participantes de este servicio. En el nombre de Jesús. Como decía mi esposita, que hallemos gracia delante de ti, que podamos ser humildes y obedientes hasta el final. Y que tú puedas decir: buenos siervos y fieles, sobre lo poco han sido fiel, sobre los muchos les pondré. Entren en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor. Esperamos esas moradas celestiales. En el nombre de Jesús.
Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido.